Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga grandemente en este día. Compartimos la palabra allí en Filipenses capítulo 3, verso 10. Dice el apóstol Pablo: quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cuál es la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? La, la resurrección de nuestro Señor puso de forma concluyente que Él era hijo de Dios. En Romanos 1:4 leemos que dice: Él fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La prueba que Dios Esta era la prueba que Dios había aceptado el sacrificio de Jesús a favor de la humanidad, y que el poder de Satanás y la muerte y el pecado habían sido definitivamente vencidos para todos aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Salvador. E inauguró una nueva etapa para el hombre. Ahora somos libres de la muerte y tenemos la esperanza de la vida eterna. Allí en Primera de Corintios nos habla de que Jesucristo es el primogénito de los muertos. Y aquí en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y este versículo que hemos leído allí en Filipenses resume cuál debe ser el deseo y objetivo principal de todo cristiano. ¿Cuál es la meta que tienes como cristiano? Tal vez un auto, tal vez cosas en esta vida, tu casa, tu sueño, tu título. Está bien tener todos esos objetivos porque eh, tenemos que, estamos en este mundo y necesitamos cosas, pero nuestro blanco, nuestra mirada, nuestro enfoque debe ser llegar al cielo siendo lo más parecido a Cristo que podamos y cumplir el propósito que Dios planeó para nuestras vidas. Pablo decía: no importa la adversidad que me espera, no estimo mi vida preciosa para mí mismo, yo con tal que acabe mi carrera con gozo. Eso es lo que le importaba al apóstol Pablo. Pablo había logrado muchas cosas en su vida, seguramente en algún momento eh, antes del cristianismo, de que él se convirtiera al Señor, seguramente habría soñado con ser un fariseo culto, un líder respetado, sabio, un hombre destacado, pero ahora decía: por amor a Cristo lo he perdido todo. Cuando Pablo llegó a Cristo, su motivación cambió. Cristo produjo un gran cambio de dirección y prioridades en su vida. Y aunque muchas cosas del pasado y preparación les sirvió en el ministerio, lo principal en su vida era Cristo, era cumplir el llamado. No está mal desear cosas, el problema está que si tus deseos están por encima de Cristo o no son la voluntad de Dios, si tienes más pasión por las cosas terrenales. Nuestra meta es transformar nuestra vida hasta la semejanza de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, nos vamos formando. Para eso dice que están puestos los ministerios y la iglesia, para perfeccionar a los santos. Por eso Dios puso los distintos ministerios. Pero a veces vamos a la iglesia por una costumbre o porque nos sentimos bien, pero no para crecer o para desarrollar algún don o talento.
Cuando habla de conocer a Cristo, el apóstol Pablo dice quiero conocerlo a Él, no significa un conocimiento intelectual, porque no dice conocer acerca de Cristo, sino conocerlo a Él. No es un sustantivo abstracto o una acción. Quiere decir tener comunión con Él, seguirlo como modelo. Preguntarnos qué haría Jesús en tal caso, en este caso, imitarlo y que se revele a nuestro espíritu. Hay muchos teólogos que te pueden decir hasta cuánto calzaba Jesús, hasta con qué peso nació al nacer, pero no conocen su amor. Saben, yo tenía un compañero que el padre era un teólogo reconocido y además era un neurocirujano estudioso, era una maravilla entrar a la biblioteca de ese hombre. Eh, Sin embargo, cuando su hijo terminó el secundario, eh, lo, el padre quería que siga una carrera igual a la de él, pero este chico quería hacer otra cosa que le gustaba más, que le apasionaba, y el padre lo echó de la casa. Y durante 6 años dice que no supo nada de él. Y este muchacho me contaba, mi amigo, que él durmió en la calle, tuvo que hacer de todo. Después salió adelante, pero el padre durante 6 años no supo nada de él. Y yo me preguntaba, ¿dónde está el amor de ese hombre? ¿Dónde está el amor de Cristo? Porque dejar que un hijo se vaya así sin saber nada de él es realmente no conocer a Dios ni el amor de Dios. Dice la Biblia que el que se une a Cristo es un espíritu con él, pero tenemos que ir dejando que el Espíritu Santo vaya afectando nuestra alma, nuestra mente, nuestro carácter, que empiece a dominar la carne y sus pasiones desordenadas. Hay cristianos que andan así con cara de enojados, con mal carácter, que no los podés mirar fuerte porque se ofenden, se enojan, llenos de rencor. Pero tenemos que dejarnos transformar todas esas cosas por el Espíritu Santo. La fe que nos salva es verdadera y viva si tiene obras. La fe no es solo confesar positivamente o una confesión de fe que alguna vez hicimos, la famosa oración de fe o una confesión positiva. La fe que nos salva tiene evidencias y no es solo por haber hecho una confesión así, la, la oración que decimos, Señor, te acepto, me arrepiento por todos mis pecados. Hay mucha gente que ha hecho una confesión de fe, pero nunca han cambiado su vida. Cuando Pablo dice quiero conocerlo, está diciendo quiero crecer espiritualmente, quiero ser cada día como Cristo, ser transformado por su Espíritu. El Espíritu Santo nos transforma día a día, dice, en la imagen de Jesucristo. Y tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Y usa la figura de la embriaguez, dice, no se embriaguen con vinos, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué hace esa comparación? Porque cuando alguien está en estado de embriaguez es controlado por el alcohol, y en este caso la comparación significa que nosotros debemos dejar controlar nuestra vida por el Espíritu Santo. Para ser salvos no necesitamos obra de justicia, solo creer en Jesucristo por fe, pero posterior a esa fe hay obras que evidencian que somos salvos y nos hemos arrepentido. Santiago dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá esa fe salvarlo? La fe sin obras está muerta. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor será salvo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso, hermanos, si usted sigue siendo el mismo, con el mismo carácter y no se arrepintió, pruébese a sí mismo. Y como dice la palabra, como dice el apóstol Pablo, examínese a usted mismo para ver si está en la fe. Pablo habla de fe sin obras y Santiago de fe por las obras. Y no es que se contradicen. Uno habla de la fe cuando nosotros llegamos al Señor y le aceptamos. No necesitamos obras para ser salvos, pero el posterior a que creemos y aceptamos a Jesús, esa fe se tiene que evidenciar.
La fe no es solo una confesión, la fe es acción, la fe son obras que evidencian que nosotros hemos tenido un arrepentimiento, un cambio de vida. Si no, se convierte en una religión nada más. Cristo no es solo aprender, conocer a Cristo no es solo aprender de su palabra, sino poner la palabra por obra, y así somos bendecidos al seguir la palabra. Hay que tener mucho cuidado con esa doctrina de demonios, de las declaraciones y decretos apostólicos y toda esa mentira que dice que usted debe confesar la palabra y decretar que va a pasar en el nombre de Jesús, y eso es lo que va a pasar, como por más que usted siga su vida sin cambiar, así como mágicamente. Yo no digo que no hay que confesar y declarar la palabra porque es la espada del Espíritu. Yo digo que hay que obedecerla, y cuando yo obedezco y vivo para obedecer su palabra, puedo decirte que puedo recibir todas las bendiciones que Dios tenga para mi vida conforme a su voluntad. Pero si yo vivo sin obedecer la palabra, entonces sobre mi vida van a venir disciplinas, maldiciones, trabas, puertas abiertas a Satanás, y voy a estar frenado y estancado espiritualmente. Pero si obedezco la palabra, entonces Dios me va a bendecir y me va a usar. Además, eso de las declaraciones y confesión positiva es como, para mí, yo siempre digo, como contar los pollos sin que antes hayan nacido, o mejor dicho, sin tener gallineros, gallos ni gallinas. Toda declaración debe tener fe viva y evidente. Yo puedo declarar: todos los jóvenes del barrio van a ser salvos, todos mis vecinos van a ser salvos, pero si yo no salgo a predicar, no voy a ganar a nadie. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que es la fe viva, lo que es la fe activa. Si no estudiamos sistemáticamente la palabra y no la leemos a diario, nunca vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida y no vamos a tener un rumbo claro. Entonces así vamos a vivir una vida, entonces así no vamos a vivir una vida victoriosa y bendecida. Hay creyentes que dicen que no tienen tiempo para leer la Biblia, pero se la pasan horas mirando novelas, programas, series. Saben más de promesas, saben más sobre fútbol, sobre novelas, que de promesas de la Biblia, de estatutos de Dios. Allí, si usted va al campo, nosotros tenemos una casa de campo. Usted entra allí a la casa de los vecinos, los conocidos. Todo el mundo tiene estatuas, todo el mundo tiene ídolos, cruces, todo lo que le busque. Ahora usted le pregunta si tiene una Biblia. Nadie tiene Biblia. Y las condiciones en las que viven es maldición. Uno siempre los ve igual. Hay miseria en sus vidas. Nunca he notado que pasan los años y es como que he crecido espiritualmente en muchas cosas, pero me he estancado. Siento que no avanzo, siento que tengo un techo que me hace un tope, o hay cosas que aún no las he podido superar. Tal vez te falta alimentarte más de la palabra, dedicarle más tiempo, estudiarla con más profundidad ciertos temas. La palabra es el espejo, lo que nos examina por dentro. Es como un GPS, pero al no saberla, al no seguirla, es como que siempre está uno redireccionando, empezando de nuevo, empezando de nuevo. La palabra va a desarmar tu vida por completo. Cuando vos la estudias a profundidad y realmente tenés un corazón sumiso y dispuesto y humilde a que Dios te hable, entonces la palabra va a desarmar tu vida. Y allí te vas a convertir en un guerrero poderoso en las manos de Dios. El poder de la resurrección, dice Pablo: quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Allí Pablo, aparte de conocer a Cristo, quería conocer lo que era en Cristo y todo el poder que resulta de la resurrección. Todos los beneficios y bendiciones que podía obtener por causa de la obra y resurrección de Cristo. Allí en la cruz, Cristo venció el pecado
Y cuando resucitó allí venció a la muerte y nos dio el poder ese sobre nuestras vidas. Esa fue la evidencia del sacrificio aceptado. Y Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones. En Cristo y el poder de su resurrección hay libertad y sanidad y cambio de vida y abundancia. El símbolo del cristianismo no debe ser una cruz, porque la cruz representa una maldición, debe ser una tumba abierta. Cuando entiendes lo que eres en Cristo y el valor que tienes para Dios, esa es la clave para una vida de victoria. Las personas tienen a veces una crisis de autoestima, necesitan sentirse valoradas. Allí tienes que entender lo que vales para Dios por el poder de la resurrección de Cristo. Otra vez hablando con mis hijos de las tribus urbanas, todas esas cosas, fíjense que ellos, lo que los lleva a eso es que ellos necesitan pertenecer, sentirse valorados, porque hay en ellos una crisis de identidad. Buscan llamar la atención y no se aceptan ellos mismos, sino que quieren parecerse a otros. También buscan vivir una vida plena como a ellos les parece. Por eso está de moda el irse al extremo en lo que es, eh, ¿cómo es que ellos le llaman? Hay una famosa frase que dicen pegársela en la pera o el reviente o irse al extremo en lo que es la diversión que ellos llaman, que es incluso algo nocivo y hasta peligroso porque se drogan, mezclan el alcohol con pastillas y todas esas cosas, las jarras locas, las fiestas. Por eso hay una crisis de identidad muy fuerte en ellos. Nosotros valemos la sangre de Jesús. Y eso es todo lo que necesitamos saber. Saben, el material, el oro, es, digamos, es un material que en realidad, digamos, sirve para adornar, pero no sirve para mucho. Si uno, por ejemplo, está en el medio del desierto y necesita agua, a lo mejor puede estar lleno de joyas de oro, pero no tenés agua, entonces no te vale nada. Ahora, ¿por qué el oro se hace valioso? Porque alguien paga un precio. Entonces nosotros, nuestra nueva vida, nuestra salvación, el perdón de Dios, ¿cuál fue el precio? La sangre de Cristo, la sangre de su Hijo, sangre preciosa, impecable, derramada en la cruz por nosotros. Eso es lo que valemos. Hay gente que ignora y que no vive y no aplica en su vida el poder de la resurrección y no tiene victoria en su vida cristiana, no vencen el pecado, porque no lo buscan, porque no les importa cambiar, se conforman con vivir una religión y una vida de apariencia. Hacen una buena pantalla y muestran y dicen ser personas victoriosas o muestran ser cristianos piadosos y en realidad no lo son. Otros se dan por vencidos y dicen, no, esto de la santidad no es para mí, y se apartan de Dios, dicen, no, no, ¿cómo voy a ir a la iglesia si no, si hago esto, si hago lo otro, si sigo siendo así? Pero en el poder de la resurrección encuentras no solo el deseo de servir al Señor y agradarle, sino el poder para hacerlo realidad. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, entonces busquemos el poder que levantó a Cristo de los muertos, que es allí el que nos da poder para cambiar nuestras vidas. El poder de la resurrección no es solo una frase que queda linda y que queda buena. El poder de la resurrección es vida para tu alma, es poder para vencer el pecado. Y hay muchos que aparentan tener esa vida. Jesús le dijo sepulcros blanqueados a los fariseos, que ellos aparentaban tener una vida en santidad, en victoria, sin embargo estaban llenos de muerte por dentro, de pecado, de inmundicia.
Yo puedo inventar que tengo una vida espiritual y santa, puedo hasta atribuirme obras, porque dice que la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Ahora, si vos ves mi vida, te vas a dar cuenta si realmente estoy en la fe o no, si realmente el poder de la resurrección está sobre mi vida haciendo el efecto que tiene que hacer. Y vieron que también a veces es fácil tener fe para solucionar los problemas de otros, para dar consejos, a otros, para decirle que, que va a estar todo bien, que Cristo le va a dar la victoria, pero puede que no tengamos fe para nosotros mismos. Del poder de la resurrección surge todo. Cuando tú lo tomas allí, tienes el poder para levantarte, para vencer la depresión, para vencer el desánimo, para cambiar tu vida, tu carácter, para que se rompan las maldiciones en tu vida, para tener dominio propio sobre el pecado, las tentaciones y vivir una vida de victoria, donde Dios te use grandemente. Hermano, que Dios te bendiga, te dejo con esta palabra, que la medites en tu corazón y te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.